Bienvenidos a todos, hoy soy su anfitrión y profundizaremos en un antiguo misterio que ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Seguimos con el tema titulado Los esclavos construyeron las pirámides de Egipto. Las pirámides de Giza, imponentes monumentos al ingenio de nuestros antepasados, están entretejidas en el tejido de la cultura popular. ¿Cómo se ensamblaron estos titanes de la construcción, estos inconfundibles símbolos de extravagancia y destreza humanas, sin la maquinaria moderna que hoy damos por sentado? Se cree que la respuesta no está en una única teoría unificada, sino en una convergencia de teorías, cada una de las cuales intenta llenar los vacíos de nuestra comprensión. Sin embargo, existe una teoría popular, quizás la más convincente, que desafía la noción de trabajadores calificados y artesanos al mando. Esta teoría postula que la fuerza laboral detrás de las pirámides de Egipto no era una fuerza laboral dispuesta como se explica a menudo en los libros escolares, sino la de esclavos, una clase humilde, indigna y oprimida de individuos cuyo único consuelo residía en la otra vida que se les prometió, la otra vida que se les prometió. Ayudó a construir. Pero antes de adentrarnos en las entrañas de esta teoría, se debe establecer una certeza, un hecho surgido de una gama de evidencia de los anales de la historia, las inscripciones rupestres y los papiros, de que la esclavitud era de hecho una institución practicada en el Antiguo Egipto. La esclavitud en el Antiguo Egipto, sin embargo, era una estructura social compleja, muy lejos de la subyugación y explotación observadas durante la trata de esclavos en el Atlántico, o incluso la esclavitud de Roma. La esclavitud egipcia, particularmente durante el período piramidal, era a menudo una condición de servidumbre sujeta a necesidades económicas más que a raza o conquista. Esta noción de servidumbre universal no fue una imposición arbitraria por parte de los faraones, sino más bien una construcción social necesaria para el funcionamiento eficiente de una civilización vasta y en expansión que experimentó un crecimiento y éxito sin precedentes. Los ricos compraban esclavos como señal de riqueza, los pobres se vendían como salida de deudas, los conquistados se integraban a la sociedad. Aunque sus vidas tal vez no hayan sido las suyas, los esclavos de Egipto no fueron deshumanizados sistemáticamente. Esta comprensión matizada de la esclavitud hace que la teoría del trabajo esclavo durante la construcción de las pirámides sea aún más convincente. La teoría gana aún más seriedad a medida que vemos que la clasificación social de los trabajadores se alinea claramente con los requisitos laborales para la construcción una jerarquía de roles que van desde no calificados hasta calificados. Se cree que el trabajador no calificado, la columna vertebral de esta jerarquía, habría sido el esclavo. Elegidos entre los desafortunados de la sociedad egipcia, estos individuos, al parecer, tenían la tarea de realizar el trabajo agotador de extraer canteras, transportar y colocar los bloques de construcción, algunos de los cuales pesaban hasta 50 toneladas. Este trabajo implacable y peligroso, como continúa la teoría, no fue una tarea realizada por voluntarios entusiastas o trabajadores ocasionales, sino una forma de castigo impuesto a aquellos que se encontraban en el lado equivocado de la benevolencia del faraón. Y estos esclavos, limitados por una vida de miseria y miseria, trabajaron en la miseria en los confines del desierto. Trabajaban desde el atardecer hasta el atardecer, impulsados por el crujido del látigo y la promesa de una buena otra vida, trabajadores escondidos en el proyecto de construcción más grandioso del mundo antiguo. Pero en medio del encantador aura de las pirámides, estos trabajadores desaparecieron de los anales de la historia, sus nombres fueron borrados y sus vidas no fueron registradas. Sin embargo, la evidencia de sus hechos, su sudor y sangre, sobrevive en las estructuras monumentales que ayudaron a levantar. Pero si estos trabajadores fueran realmente esclavos como propone la teoría, ¿no deberían ser visibles en sus construcciones los signos reveladores de opresión? A lo largo de los años, los académicos han postulado que el transporte intensivo en mano de obra de gigantescos bloques de piedra, cortados y moldeados con una precisión insondable, no podría haberse logrado sin una fuerza laboral comprometida, calificada y cohesiva. Se cree que la famosa precisión y exactitud del oficio arquitectónico solo podría haber sido posible con una fuerza laboral invertida, trabajadores que no veían los caprichos de sus capataces como el ruido blanco de su existencia, sino como vías para mejorar su oficio, tocando lo divino a través de la forma y la estructura. Esto sugiere un vínculo de respeto mutuo y comprensión entre la dirección y la fuerza laboral, un vínculo que la brutal dinámica de la esclavitud habría erradicado por completo. Por lo tanto, se postula, las pirámides no fueron construidas por un clan de trabajadores coaccionados, sino por una lista cooperativa de trabajadores dedicados. Sin embargo, persisten preguntas molestas: si no es trabajo esclavo, ¿quiénes eran entonces estos trabajadores? A falta de evidencia directa, han surgido teorías que apuntan hacia una identidad alternativa para los constructores, una teoría que compara la construcción de la pirámide con una obra pública, un trabajo de amor, una empresa que hoy apodaríamos como comunidad. Proyecto.
Según esta teoría, los constructores son una fusión de trabajadores calificados, viajeros y trabajadores temporales, contratados en diferentes partes del país. Sin estar unidos por la soga de la servidumbre, estos individuos asumieron el manto de una laboriosa empresa no por compulsión o miedo, sino por elección y devoción. Esta teoría intenta conciliar las disparidades entre la existencia de la esclavitud y la construcción de las pirámides sin evidencia de esclavitud sistemática. Sin embargo, la falta de pruebas incontrovertibles que fundamenten cualquiera de las teorías ha dejado incompleta la tarea de identificar definitivamente a los constructores de las pirámides. La pregunta de quién construyó las pirámides de Egipto, por lo tanto, permanece velada en un acertijo ambiguo, sin respuestas claras. Mientras atravesamos las arenas del tiempo, ¿podemos algún día toparnos con el palimpsesto que aclarará las cosas? Pero un hecho se mantiene alto en medio de este océano de conjeturas y pruebas indescifrables: nuestra admiración por las pirámides de Giza simplemente no depende de quién las construyó. Nuestra conexión con estas imponentes estructuras va más allá de una identidad tangible o visible. Se encuentra más profundo, incrustado en el reino del asombro, la intriga y la fascinación incesante. Esta fascinación es provocada por la resplandeciente manifestación de creatividad y habilidad humana que exhiben las pirámides. Ya sea en la superficie o secuestrado en las entrañas de la cámara del rey, vemos un mundo infundido con precisión matemática, genio arquitectónico y significado espiritual, epítome de la lucha de la humanidad por lo divino y lo extraordinario. Las pirámides, retrocedidas a una era pasada de audaz ambición humana y logros visionarios, se han labrado un nicho indeleble en los anales de la historia y en los corazones de eruditos, exploradores y turistas asombrados. Ya sean la morada de un rey, un paso para su ascensión al más allá o monumentos monumentales, su destino permanecerá entrelazado con los albores de las civilizaciones. Entonces, volvamos a la desalentadora pregunta que todos tenemos en mente: ¿quién construyó las pirámides de Egipto? Quizás la respuesta final esté llena de muchas teorías, y quede escondida en un mar turbulento de conjeturas. Pero tal vez, solo tal vez, esa sea la verdadera magia de estos monumentos atemporales a la empresa y los logros humanos. Las pirámides, como el vasto cielo egipcio que atraviesan, persisten como símbolos de la naturaleza infatigable de las actividades humanas, preguntas sin respuesta pero inquebrantables en su atractivo que nos atraen a desentrañar su gran historia. Y por el mero golpe de sus piedras erosionadas, nos cuentan una historia que permanece consagrada, fresca pero eterna, en las arenas del tiempo. Al finalizar esta exploración, la última palabra merece dejarse en manos de las pirámides. Nos hacen señas para reflexionar sobre más preguntas que nos llevan al corazón de nuestra comprensión del pasado, preguntas que nos excitan y perturban, llevándonos al enigma de nuestra raíz compartida, de nuestra conexión inherente con esta antigua pero no civilización olvidada. Como viajeros a través del tiempo, continuaremos escudriñando, excavando, especulando y orando frente al testamento estoico de una época gloriosa pasada. Los misterios de las pirámides de Egipto nos mantendrán cautivos, inspirando a más interrogadores a adornar el umbral de su cenit en los siglos venideros. Entonces, viajeros, pongan su espíritu exploratorio y aventuren a decodificar, o simplemente se queden boquiabiertos en un silencio asombrado. Recuerde, en esta narrativa atemporal, ustedes, tanto el jugador como los constructores diligentes o los eruditos sagaces, tejiendo la saga desconcertante pero cautivadora de las pirámides, ladrillo a ladrillo, sílaba a sílaba, a través de los pasillos del tiempo. A medida que desentrañamos los misterios de las pirámides, no estamos simplemente trazando los caminos de innumerables almas que llegaron al reino del más allá. Por el contrario, estamos mapeando el viaje de la humanidad, un viaje caracterizado por la resiliencia, la esperanza, la ambición y una búsqueda incesante de misterios divinos y armonía terrenal. Así, la tutela de las pirámides reside no solo en las lecciones de las técnicas de construcción antiguas, sino en su propiedad mágica para evocar asombro, inspirar admiración, encender la imaginación y reavivar el anhelo de descubrir los esquivos secretos de la historia, recordarnos continuamente que la pasión, la devoción y la creencia pueden mover montañas, o en este caso, construirlas. Y así es, los guardianes silenciosos y atemporales de Giza, con los secretos antiguos que son suyos y solo suyos, seguirán seduciendo a millones de curiosos buscadores, eruditos del pasado y artistas del futuro, reafirmando la hechizo fascinante que lanzan sobre cada generación que se encuentra en sus sombras monumentales. Hasta que nos volvamos a encontrar, cuando emprendamos otra búsqueda para escuchar la lucha susurrada de arenas antiguas, y desenterrar las explicaciones monumentales que van a la deriva en el tiempo, que el misterioso eco de las pirámides nos tentele, y cautive continuamente hasta que se abra la vía de la certeza y la conclusión. Está desbloqueado.